¿Qué hubiera pasado si Vegeta nacía con el pasado de Jiren y caía en Boku no Hero Academia parte 28? Inosuke. Hagan espacio para el gran Inosuke-sama, lo decía furioso. Rex. ¿Podrías callarte? Lo decía Komiko mientras que esperaba su turno. Kaneki. ¿Y qué vamos a hacer esta noche? Shinichi. Debo de estudiar ya que tengo examen. Eren. Pero si es para la próxima semana y estamos en lunes, así que ¿por qué no nos divertimos un poco? Lo decía sonriendo mientras se sentaban en una mesa. Al hacer eso, los chicos que estaban en esa misma mesa empezaron a irse mientras que algunos empezaban a susurrar. Nezuko. Oye Goultard, ¿no notas algo raro en esos chicos? Lo decía mientras comía algo. Goultard. No lo sé y no me importa, lo decía mientras comía como bestia. Perfecto, simplemente perfecto. Lo decía mirando a los tres chicos, los cuales estaban comiendo mientras miraban al sujeto afroamericano, el cual se cruzaba de brazos. No sé en qué pensaban la va en meter a las tres razas come humanos aquí. De un momento a otro toda la sala quedó en un rotundo silencio mientras que Kaneki, Eren y Shinichi estaban comiendo mientras ignoraban todo. Dejen de fingir, sabemos que muy dentro de ustedes les da asco la comida humana. Lo decía mientras ponía su brazo enfrente de los tres. Vamos, ¿qué esperan? Yo sé que se mueren de ganas por una mordida, vamos, no tienen por qué contenerse ya que al final eso es lo que ustedes son. Lo decía con una sonrisa. Ren. Pero qué idiota, lo decía susurrando. Eren. Oye, deja de compararnos con esas cosas, nosotros jamás haríamos. Pero Kaneki lo detuvo mientras negaba con la cabeza. Jeje, está bien, sigan jugando a ser los buenos aquí, pero todos sabemos lo que realmente son unos mon. No pudo terminar ya que este sintió una mano en su hombro. Jeje amigo, creo que ya hablaste lo suficiente, mira estamos comiendo así que no nos molestes con esas cosas de las razas, ¿quieres? Lo decía con una sonrisa. Sans, ¿qué demonios haces aquí? Lo decía mientras empezaba a sudar ya que su cuerpo estaba paralizado. Discúlpate con los chicos, lo decía con su misma sonrisa. ¿Qué? ¿En serio crees que yo voy a...? Pero el sujeto vio como el ojo del albino empezaba a brillar mientras decía. ¿Quieres pasar un mal rato? Lo decía arqueando una ceja mientras sus pupilas se ponían blancas. Así el tipo tragó saliva mientras decía. Lo siento. Lo decía mientras que la parálisis desaparecía mientras que el sujeto empezaba a irse a comer. Jeje, lamento mucho las molestias a todos ustedes, lo decía haciendo una reverencia hacia toda la cafetería, para eliminar esta tensión porque no les cuento un chiste de gatos, todos aman los gatos y debo decir que hoy se ven miautásticos, jeje, ¿entienden? Lo decía con su típica sonrisa. Así toda la cafetería tenía una gota de sudor estilo anime por lo malo que fue el chiste. ¿Qué les pasa? El gato les comió la lengua, lo decía sonriendo. Así todos lo ignoraron mientras que Sans solo suspiraba. Shinichi. Gracias Sans, lo decía con una sonrisa. Sans. Jeje, para eso son los amigos, ¿no? Lo decía mientras se ponía las manos en los bolsillos empezando a irse. Zenitsu. Qué sujeto más raro, lo decía al ver como el albino se iba del lugar empezando a silbar. Luego de la comida. Ram. Oigan, ¿podrían moverse? Lo decía cómica al ver que los estudiantes no los dejaban pasar. Tamioke. ¿Qué quieren? Lo decía seriamente. Meliodas. Oigan, dejen de estorbar el pazo y déjenos pasar, lo decía de brazos cruzados. Inosuke. Si no dejan pasar al gran Inosuke-sama entonces les voy a mostrar el poder jabalí, lo decía mientras algo de humo salía de su nariz. Goultard. Ya cierra la boca, lo decía serio, muévanse o de lo contrario los voy a lastimar, lo decía seriamente. Vaya, así que tú perteneces a la clase, ¿no es así? Lo decía mientras veía con una sonrisa a Goultard. Goultard. ¿Qué quieres? Lo decía seriamente. Solo vine a decirte que no te creas mucho por ser de la clase A, porque desde que entraste aquí tú eres el que más humillaciones recibió, me equivoco, en el examen de ingresos, en las prácticas y hasta en contra de los goals. Fuiste patético y te atreves a mentar a las demás clases, pero qué poca cortesía tiene en clase A. Lo decía de brazos cruzados. Legoshi. Esto va a terminar muy mal, lo decía en su mente mientras se tapaba los ojos suspirando un poco. Goultard. ¿Qué dijiste, imbécil? Lo decía mientras tiraba su mochila a un lado. ¿Acaso quieres una pelea? Lo decía mientras se tronaba los huesos. Como no puedes derrotarme con palabras, tienes que usar la fuerza bruta, ¿no es así? Lo decía mientras sus huesos tronaban un poco. De un momento a otro Goultard y el otro estudiante se estaban por dar un puñetazo en la cara, pero un hueso se puso enfrente deteniendo los dos golpes.
Sans. Oigan ustedes dos, está prohibido que dos estudiantes peleen en la escuela y lo grave de romper esa regla es que se paga con la expulsión. Dime Ali, ¿estás dispuesto a perder todo por lo que trabajaste en una pelea? Lo decía mientras arqueaba una ceja. Goultart. Lo decía mientras tomaba su mochila. Tamioke. Sigues siendo tan imprudente como siempre, Goultart. Si vas a hacer berrinches aquí, entonces será mejor que te largues. Lo decía seriamente. Así el chico tenía una sombra en sus ojos mientras empezaba a irse del lugar, mientras que algunos estudiantes se movían un poco. Sans. Jeje, oye, lo siento por mi compañero, lo decía poniendo su mano en su hombro. Goultart. Cállate, lo decía mientras se empezaba a ir. Gaps. Qué suerte que ese albino estuvo por aquí, de lo contrario todos estaríamos en problemas. Sans. Me disculpo por lo que mi colega dijo, ahora mismo se va a disculpar, ¿no es verdad? Lo decía con sus pupilas blancas. Ali. Lo siento. Lo decía asustado. Steam. Qué sujeto más extraño, lo decía un poco serio al ver cómo Ali cambiaba de actitud cada vez que ese sujeto estaba cerca. Sans. Kosei. Telequinesis y manipulación de huesos. Este estudiante posee dos quirks, los cuales los usa para atacar y defenderse. Las debilidades es que solo puede usar un quirk a la vez y solo puede manipular objetos que tengan latidos de corazón, y si usa por mucho tiempo sus dones terminará dormido. Ali. Kosei. Vino sangre. Su sangre tiene un olor que hace que cualquiera que la huela o ingiera esté en un estado de borrachera, aunque si pierde demasiada sangre morirá. Nezuko. Nos vemos chicos, debo de esforzarme para ganar el torneo, lo decía sonriendo mientras empezaba a irse. Así se pudo ver como Goultart y Garou estaban entrenando duramente mientras que Goultart trataba de golpearlo, pero el monstruo humano le dio un golpe en la barbilla mientras le daba otro al estómago. Garou. ¿Cuántas veces te diré que ese estilo de lucha no está completo? Necesitas usar los dedos extendidos, si usas el puño cerrado entonces no servirá de nada, lo decía serio. Goultart. Maldita sea, lo decía mientras estaba arrodillado mientras empezaba a jadear. Aún le sigues teniendo miedo al dolor, ¿no es así? Lo decía de brazos cruzados. Así el chico solo suspiró un poco mientras miraba hacia abajo. Garou. Mira mocoso, no voy a aceptar que aún le sigas teniendo miedo a algo así, lo decía mientras lo agarraba de la camisa. Creo que tendré que portarme más rudo contigo, lo decía con una sonrisa. Mientras que Nezuko estaba con Ana meditando mientras que Ana decía. Debes de concentrarte y dejar que la energía fluya, hija, lo decía mientras suspiraba haciendo que una esfera de energía se formara en su mano. Nezuko. Está bien mamá, lo decía mientras trataba de recrear la energía que vio que su madre tenía. Mientras que Fasa estaba practicando con su bate mientras esta empezaba a partir unas rocas. Fasa. Necesito más poder, lo decía mientras que una máquina la golpeaba salvajemente en la cara haciendo que la chica destruyera rocas del triple de grande. Mientras que Hanayama estaba levantando unas pesas para después doblarlas creando una bola, el gigante tiró la bola de metal mientras agarraba unas cartas haciendo un corte solo usando la punta de sus dedos. Así se vio como Yasui estaba mirando un libro de insectos y a su lado tenía un libro de armas. Ren. Toma esto, lo decía mientras usaba su bola destructora mientras que Meliodas gritaba. Full counter, así la bola fue en contra de la chica la cual la esquivó mientras agarraba con fuerza la cadena lanzando la esfera nuevamente hacia Meliodas. Rayos, me estoy cansando, lo pensaba mientras volvía a hacer el full counter. Mientras que Legoshi estaba teniendo una fuerte batalla contra Zack, el cual tenía todo su cuerpo musculoso mientras que el chico lobo tenía los ojos rojos. King. Vamos, intenten darle, lo decía mientras mostraba su lanza mientras la movía de un lado a otro. Así Gray y Ram empezaron a atacar al chico, el cual usando la misma lanza empezó a bloquear todos los ataques. Steam. Eres bueno, lo decía mientras sudaba un poco. Rex. Lo mismo digo, lo decía mientras lo atacaba con sus brazos gigantes. Mientras que Guts estaba golpeando y pateando debajo del agua a una alta velocidad. Wow, lleva ahí abajo 1 hora y no ha parado, lo decía asombrado mientras seguía viendo el entrenamiento del chico. Inosuke. Ataque jabalí, lo decía mientras metía un fuerte cabezazo al árbol hasta hacerlo caer. Jajajaja, este es el poder de Inosuke-sama, lo decía mientras empezaba a dar volteretas. Zenitsu. Abuelo, por favor, esto duele mucho, lo decía llorando cómicamente. Kaku. Deja de ser tan bebés y apenas van 100 flexiones, te faltan 900 aún. Zenitsu. No.
mientras que Labor estaba peleando contra su clon, pareciendo una lucha de iguales ya que los dos usaban las técnicas de lucha del otro. Así se pudo ver cómo Sai estaba dibujando, mientras que este creaba dos guerreros gigantescos. Mientras que Tamioka estaba todo sudado mientras salía de la cámara de entrenamiento, empezando a rascarse la cabeza debido a la picazón. De un momento a otro las 2 semanas desaparecieron mientras que el festival deportivo había empezado. Ana. Muy bien chicos, recuerden que los estaré apoyando y tengan mucho cuidado, está bien, los amo mucho, lo decía feliz besando la frente de sus 2 hijos. Goultart. Como sea, lo decía suspirando un poco. Nezuko. Ganaré por ti mamá, lo decía sonriendo. Kendo. Jeje, me trae tantos recuerdos el festival deportivo, lo decía sonriendo. Monoma. Espero que la clase B de esta generación logre ganarle a la odiosa clase A, lo decía con una sonrisa. Tetsu. Ya cállate, lo decía dándole un golpe cómico en la cabeza. Kendo. Espero que nos estés viendo allá arriba Vegeta, lo decía con una sonrisa mientras seguía su camino. Fasa. Me gustaba más mi otro traje, lo decía mientras se movía un poco para acomodar su uniforme de educación física. Meliodas. Para hacer todo más justo no podemos usar nuestros trajes. Rex. Me pregunto de qué se tratará la primera ronda, lo decía un poco nervioso. Labor. Quién sabe, pero sea lo que sea debemos de estar listos, lo decía de brazos cruzados. Tamioka. Muy bien, prepárense todos que ya empezaremos el festival, lo decía serio. Así Goultart se miró las manos mientras las apretaba un poco cerrando los ojos otro poco. Goultart, lo decía mientras se ponía enfrente del chico el cual no lo quería ver. Tamioka. A pesar de que eres una basura mentirosa, voy a derrotarte enfrente de todos, lo decía seriamente. Kim. Al parecer el presidente de la clase nos declaró la guerra, lo decía mientras flotaba con su almohada. Steam. Oye representante, no te vengas muy arriba y amenaces a todos, lo decía seriamente mientras lo tomaba del hombro. Tamioka. Esto es un problema entre nosotros, no te metas en donde no te llaman, lo decía seriamente. Así Steam y Tamioka se miraban seriamente mientras que Fasa los separaba a ambos, todavía no es hora de pelear, lo decía seria. Tamioka. Jun, lo decía mientras empezaba a irse, mientras que Goultart solo se seguía mirando las manos para después ponerse de pie. Así Inosuke miró a Goultart mientras apretaba su puño mientras se reía un poco. Kaminari. Muy bien, ya estamos en vivo, ¿no es así? Lo decía con una sonrisa mientras que la gente empezaba a gritar. Muy bien querida audiencia, finalmente el festival deportivo ha llegado. Y ahora vamos a darle la bienvenida a los niños, lo decía sonriendo mientras la clase A entraba en el lugar. Izuku. Jeje, espero grandes cosas de esta nueva clase A, lo decía sonriendo. Uraraka. Lo mismo digo de Deku-kun, lo decía mientras sonreía. Así la gente empezó a gritar como loca. Kaminari. Después de haber sobrevivido al ataque de los Ghouls, estos niños demostraron algo insuperable, y es su valor y control bajo presión. Meliodas. Yo no lo llamaría así, lo decía cómico y decaído. Oye, creo que he visto a ese niño antes, lo decía mientras veía de Goultart del cual seguía caminando. Pero una mujer que estaba sentada vio como el chico llamado Goultart entraba a la arena mientras que la heroína solo sentía como sus latidos estaban retumbando con fuerza al ver que el chico era la viva imagen de aquel sujeto que le había dado una feroz paliza. Kaminari. Muy bien, ahora no solo la clase A participará sino que también la clase B lo hará, lo decía mientras que la otra clase ingresaba al lugar. Shinichi. Rayos, me estoy poniendo nervioso. Eren. Wow, así que esto es un festival deportivo. Megumin. Dios solo piensa en que ellos solo son patatas, lo decía cómica mientras su corazón latía con fuerza. Sans. Jeje, esto será divertido. Así las demás clases ingresaron al salón mientras que Momo aparecía enfrente de los chicos con su traje de héroe. Meliodas. Vaya que te queda bien, lo decía cómico mientras le daba un pulgar arriba. Mientras que Rex y Grey miraban hacia otro lado de forma cómica. Momo. Muy bien, antes de empezar el festival primero tendremos unas palabras del que quedó número 1 en el examen de ingresos. Así todos vieron a Hanayama el cual empezó a caminar hacia el lugar. Legoshi. Hanayama, lo decía confundido mientras se rascaba la nuca. Sai. Me pregunto qué dirá, lo decía sonriendo. El gigante finalmente se acercó al micrófono mientras que todos veían lo exageradamente grande que era el chico de 15 años. Hanayama. No me haré responsable si mi oponente termina con lesiones graves, lo decía serio. Esto dejó en blanco a media clase mientras que algunos empezaron a abuchear a Hanayama mientras le gritaban que era un fanfarrón. Ram. Qué sujeto más fanfarrón, lo decía mientras suspiraba. Sai.
Yo no diría eso, Hanayama nunca jamás diría algo así solo para llamar la atención, en realidad él nos estaba dando una advertencia, lo decía sonriendo. Grey, eso igual se considera de fanfarrón, lo decía cómico. Momo, muy bien, ahora iniciaremos con el primer juego de este año, lo decía de brazos cruzados mientras que en la pantalla se podía ver que era una carrera de obstáculos. Muy bien, la pista será toda la circunferencia de este domo, así que lo único que tienen que hacer es no salirse de la pista y lograrán ganar, lo decía sonriendo mientras apuntaba al punto de inicio de la carrera. Goultart, Jun, lo pensaba mientras se cruzaba de brazos. Anna, los amo a los dos, lo decía gritando mientras estaba con los héroes mirando a Goultart y Nezuko. Shoji, ¿qué recuerdos me trae esto? Lo decía mientras seguía de brazos cruzados. Hagakure, estuve tan nerviosa la primera vez, lo decía cómica. Así se pudo ver como todas las clases estaban esperando en el inicio de la carrera. Cuando pasaron los 3 segundos, Momo gritó: comiencen. Al decir eso todos empezaron a meterse en el túnel. Kaminari, muy bien Hiro, dinos quién crees que ganará esta batalla, lo decía con una sonrisa mientras miraba a su compañera. Hiro, pues no lo sé porque mira, lo decía cómica mientras que Kaminari veía como los estudiantes volvían a quedarse atrapados. Grey, lo siento pero, lo decía mientras se agachaba enfrente de todos mientras creaba una gran puerta de hielo bloqueando la salida. Kaminari, wow, pero si Grey acaba de tomar una gran ventaja de la situación, pero se vio como algunos estudiantes rompían la puerta. Hanayama, Jun, lo decía mientras seguía corriendo. Yasui, buen intento Grey. Grey, creo que es lo mejor o si no sería muy fácil, lo decía riéndose un poco mientras seguía corriendo. Fasa, maldición como odio el hielo, lo decía mientras esta estaba temblando debido al piso congelado. Goultart, insectos, lo decía enojado mientras empezaba a deslizarse y a chocar con la pared ya que no encontraba otra forma de moverse que esa. Mientras que Nezuko usando sus garras empezó a alcanzar a Grey mientras decía: no voy a perder ante ti Grey-san, lo decía mientras seguía corriendo. Grey, jejeje, oye Nezuko, no me puedo permitir perder por segunda vez contra ti, lo decía mientras seguía corriendo. Pero de un momento a otro todos se detuvieron al ver una gran fila de robots que los estaban esperando. Kaminari, no crean que se llama carrera de obstáculos por nada, ahora tendrán que enfrentarse a los obstáculos, lo decía sonriendo. Ren, robots inferno, pero ¿de dónde sacarán el dinero para diseñarlos? Lo decía cómica mientras veía todo. Goultart, ¿qué sabandijas más molestas? Lo decía serio mientras este se ponía en guardia. Grey, ¿son solo eso? Entonces no me derrotarán nunca. Así el chico creó un camión de hielo gigante mientras lo disparaba hacia en donde estaba el robot más grande congelándolo por completo. Hiro, increíble, eso me recuerda a cuando teníamos a Todoroki haciendo eso, lo decía sonriendo. Kaminari, como nos golpea la nostalgia, pero ahora no hay momentos para eso. Como pueden ver, el estudiante Grateful Buster acaba de congelar a uno de los robots con demasiada facilidad. Así se vio como Grey empezaba a pasar por debajo del robot mientras que usando otra vez su Kirk volvió a crear una pared de hielo algo grande. Grey, me cansaré más rápido pero valdrá la pena, lo decía mientras empezaba a irse mientras respiraba con un poco de dificultad. Anna, vamos Nezuko, Goultart, yo confío en ambos, lo decía preocupada y en su mente. Así se vio como Nezuko y Goultart estaban lado a lado mientras se preparaban para luchar juntos.